estoy súper agradecida porque tiene un corazón enorme y decidió donar a mi cuenta de PayPal. Gracias, muchísimas gracias por tu generosidad. Significa muchísimo para mí que creas en lo que hago y que viendo mis vídeos te nazca ese sentimiento de querer ayudarme y querer que progrese en este proyecto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Te mando un beso muy grande, muy muy grande. Gracias. Y Juan Carlos me comentó que de hacer algún vídeo, él prefería un vídeo en el que enseñara un poquito de inglés, como un vídeo de roleplay de profesora, pero no sé si querías un roleplay, Juan Carlos. Espero que esto también te sirva porque es casi como un roleplay, porque yo realmente no soy profesora. Sí es cierto que hablo inglés pues 24/7, también estudié una carrera en inglés, pero esto no quiere decir que yo hable de forma perfecta el inglés, y creo que esto es algo muy importante de decir, porque en ningún idioma, a lo mejor hay alguna persona que es súper precisa, pero lo más normal es que en ningún idioma nadie hable de forma perfecta, ni siquiera los nativos. Ni tú ni yo hablamos de forma perfecta el español. Seguramente hablemos muy bien, pero habrá momentos en los que pues se nos va un verbo, no sabemos cómo decir algo. En definitiva, que es muy normal que nadie hable un idioma 100% a la perfección. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos practicar un idioma porque nos da vergüenza hablarlo mal, pero es que nadie realmente habla bien. Entonces, no, que no os preocupe. Ese es mi primer tip. Actitud. Que no os dé vergüenza. Sé que es muy fácil decirlo, pero actitud. Hay que ponerse, hay que practicarlo. Este es mi segundo consejo. Es muy típico, pero la práctica te llevará a la perfección. No a la perfección, pero la práctica es tu mejor amiga. Mi tip para esto es que encuentres algo que te guste mucho. Puede ser cualquier cosa. Puede ser música, puede ser cine, puede ser un hobby, y que veas todo eso que te encanta en inglés. A veces hacemos cosas que nos dan muchísima pereza y las terminamos por dejar, pero si consigues encontrar algo que te guste mucho, seguramente no lo sientas tanto como una obligación porque es algo que te encanta hacer. Y el último tip es vocabulario, vocabulario, vocabulario. Es bastante básico, pero es esencial. Si tú quieres hablar con fluidez un idioma, lo más importante es saberte muchas palabras del idioma. ¿Y por qué digo esto? Parece algo lógico, pero muchas veces la gente se enfoca y se vuelve loca con la gramática, con los tiempos verbales. Los tiempos verbales son muy importantes, pero y la gramática también, por supuesto. Todo es muy importante, pero no es esencial. Si tú quieres hablar con fluidez, lo más importante es tener un vocabulario rico, porque en mi opinión, y esto os lo digo mucho en comentarios, para hablar bien un idioma lo que necesitas es que te entiendan. Si tu mensaje es entendido por el receptor, yo considero que hablas de forma fluida, aunque no sea perfecto, porque al fin y al cabo el fin de un idioma es comunicarte. Y eso es todo. Con vocabulario obviamente me refiero a todo, me refiero a sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pero sobre todo los tres primeros: sustantivos, adjetivos y verbos. Luego adverbios, conectores, preposiciones, artículos, todo eso es importante, pero en menor medida, porque no van a dar tanta información como los tres que he comentado al principio. Ya os he dado el tostón, así que ahora viene el momento en el que os voy a enseñar algunas frases. En mi opinión, una conversación fluida tiene que tener preguntas y respuestas o reacciones, por así decirlo. Así que lo que voy a enseñaros son preguntas, porque al preguntar algo a la persona con la que estás hablando, lo que consigues también es que esa persona hable en vez de ser tú quien tenga que hablar. Entonces, además de pues incrementar la fluidez de tu discurso, lo que vas a conseguir también es que tengas que hablar menos, porque la otra persona estará ocupada contándote cosas y tú vas a estar escuchando, aprendiendo nuevas palabras, y pues creo que también tendrás la oportunidad de pensar una respuesta mientras
what have you been up to? Pero es un poco más largo, así que yo creo que esto es más facilito. What's up, what's up, what's up, how are you doing? What's up, 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 what's up. Ahora te voy a enseñar una pregunta para preguntar a la persona con la que hablas su opinión, ¿de acuerdo? Sobre todo de un tema específico. How do you like en puntos suspensivos? How do you like? How do you like? How do you like? How do you like football? How do you like your day? Y se usa sobre todo con bebidas, pero bueno, se puede utilizar en otros contextos. Por eso la he añadido. Y no es el típico do you like this or that. La peculiaridad de esta pregunta quizá es que no es how do you like en el sentido de cómo te gusta tal cosa, que sería una traducción pues literal, diría yo, sino que esto quiere decir si te está gustando. Si yo te doy una taza de té y te pregunto how do you like your tea, te estoy preguntando, ¿te está gustando el té? Es como no te estoy preguntando cómo te gusta el té, sino el que te he preparado te gusta. What's up? How are you doing? How do you like? How do you like that or this? En el caso de que ocurra alguna cosa o te cuenten algo que te sorprenda o que te haga preguntarte algo, dirías how come? How come? Dot, dot, dot. How come? How come? How come you went to a party? ¿Cómo es que fuiste a su fiesta? How come you came to work today? How come you didn't stay home? ¿Cómo es que has venido hoy al trabajo? ¿Por qué no te quedaste en casa? What's up? What's up? How are you doing? How are you doing? How do you like pizza? How come you are watching this video? Se me ocurre otra pregunta con la que preguntar la opinión de con quién estés hablando y sería do you fancy dot dot dot. Do you fancy? Do you fancy? Do you fancy going to the beach? How about dot dot dot. How about how about we throw a party? No sé por qué tengo tanta fijación con las fiestas, pero la pregunta sería ¿qué tal si pues nos montamos una fiesta? How about we stay home? ¿Qué tal si nos quedamos en casa? Así que puedes utilizar how about, una simple palabrita después de how puede cambiar completamente el significado. En este caso, how come you're staying home? Y aquí, how about you stay home? ¿Por qué estás en casa? Y ¿qué tal si te quedas en casa? Así que remember how about para sugerir algo. What dot 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 for. What for? What for? What are you doing that for? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿O por qué estás haciendo eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? What are you doing that for? Y os voy a hacer un link aquí.
may I ask you. Es un poco formal, pero nos podría venir muy bien porque puedes preguntar muchas cosas con ella. Puedes preguntar prácticamente lo que sea si sabes la frase que va detrás. Podría preguntarte si te gustan los niños. May I ask you if you like kids? May I ask you if you like going to the beach? Lo único es que, claro, cuando necesitas preguntar algo sobre algún momento, sí que necesitarías, por ejemplo, el when. Podría preguntarte cuándo es tu cumpleaños. May I ask you when's your birthday? Ahí sí que tendrías que decir el when or why or what. Y ahora voy a pasar a las reacciones. La verdad es que no es una respuesta genérica para absolutamente todo, depende de la situación, ¿de acuerdo? Si por ejemplo alguien te pregunta what's up, puedes decir can't complain, no me puedo quejar, o I'm good. Pero por ejemplo, si quieres responder preguntas que son un poco difíciles de responder y lo que te hace falta es un segundo para pensar, puedes utilizar estas coletillas. Obviamente puedes pedirles que te repitan la pregunta o que te la repitan más lento o que la pregunten con palabras distintas para darte la oportunidad de entender el contexto. Pero a veces entiendes el contexto y lo que necesitas es un poco de tiempo para pensar en tu respuesta. Así que lo que yo te recomiendo es que te aprendas alguna de estas coletillas para que las puedas decir mientras piensas en tu cabeza en una respuesta más completa quizá. Y voy a comenzar con that's. O, ¿qué quiere decir? That es una contracción. That es lo mismo que what's up. What is up, pero nadie dice what is up. Todo el mundo dice what's up. That's. Y aquí pues viene tu creatividad. Si la persona te está contando algo que está muy bien o es interesante, puedes decir that's amazing, that's interesting, that's lovely, that's terrific. Si alguien te está contando algo que es un poco triste o que te sabe un poco mal, puedes decir that's a shame, that's so sad. Otra reacción que podrías tener muy parecida es that sounds y luego tu adjetivo. That sounds great, that sounds wonderful. Luego tendríamos I find that very I find that very whatever. Y significa algo como me parece, y lo que te parezca me parece muy bien. Pues oye, lo que me has dicho me parece muy bien, o lo que me has dicho no me gusta tanto. I find that very odd. Me parece muy raro lo que me acabas de contar. I find that, y ese that haría referencia a lo que te acaban de contar. Este that de aquí lo puedes cambiar por lo que el tema que tú quieras. Bueno chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Sé que no es mucho ni es muy denso, pero bueno, son algunos tips y algunas frases y palabras. Si os ha gustado el vídeo, quizás podríamos hacer otros con otras temáticas si os interesa. Si no, no pasa nada. Espero al menos haberos